Vamos a ir a Honduras, porque Honduras fue el país que tuvo la presidencia de la CELAC durante todo este tiempo. Xiomara Castro le pasó el mando a Gustavo Petro. Así que vamos a ver qué pasa con este organismo de integración latinoamericana, que la realidad viene mostrando que, a pesar de la intención que hay de muchos países de la región de fortalecer los lazos y la cooperación, es un momento bastante complicado, ¿no? En ese sentido, porque siempre priman también la cuestión ideológica, ¿no? Hemos visto que todos los grupos de integración latinoamericana, en este caso, si estamos hablando de una CELAC que está bien fortalecida y que supo en algún momento ser una alternativa a la OEA, y lo sigue siendo, a pesar de que, la cuestión también electoral en cada uno de los países a veces va mermando la capacidad de acción de este organismo. Pero hemos visto, por ejemplo, con el Grupo de Puebla, el Grupo de Lima, ¿te acordás? Sí. El Grupo de Lima, este grupo de gobiernos de derecha que intentaban desconocer el gobierno de Nicolás Maduro, también tuvo poca vida, ¿no? De hecho, cuando terminó... Pero sirvió para un momento. El tema es que el Grupo de Lima no tuvo continuidad. Era un grupo constituido por países. El Grupo de Puebla, al contrario, eran más bien referentes intelectuales. El Grupo de Puebla es otra cosa. Pero la CELAC es un organismo de integración latinoamericana que tiene sus herramientas más allá de las divisiones internas, sí, que las hay, y muchas, porque de hecho entre los propios gobiernos progresistas hay diferencias. Por ejemplo, lo que opina Lula o Petro sobre lo que sucede en Nicaragua o en Venezuela. Pero es que en estos 20 años ha habido distintas estrategias, una más progresista y una más rupturista con el norte, como la del ALBA-TCP, claro, que es la alternativa bolivariana para las Américas, y todo eso confluyó en la CELAC. Yo recuerdo mucho la cumbre de la CELAC en Cuba, en 2014. Fue impresionante la discusión que se daba, con mucho protagonismo. Me acuerdo del Caribe, discutiendo el cambio climático, discusiones muy, muy importantes de Estado, pero que quedaron después muy cajoneadas, sí, ¿no? Porque realmente el bloque no logró concretar en políticas de integración que sobre todo deben partir de lo político, pero hacia lo económico, cosa que no hemos logrado. Claro, ¿no? Porque tampoco se ha logrado una institucionalización de la CELAC, ¿no? Más allá de los vaivenes políticos en cada uno de los países, que funcione como una herramienta más allá de lo que pase después a nivel local. Pero vamos a cerrar con algunas, porque ya transcurrió, fueron 2 días, 8, 9 de abril. Ayer cierra con algunos discursos que vamos a repasar en breve, pero también las claves quiero repasar de lo que se termina consensuando allí en Tegucigalpa. Exactamente. Los 33 países que integran la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que, firmaron esta declaración conjunta. Primero van a refrendar el compromiso por el fortalecimiento de este instrumento. Después resaltar la plena vigencia de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Me parece que eso es también un punto central en un mundo tan convulsionado. Afirmar su convicción común de que es oportuno y adecuado que una persona nacional de un Estado miembro de la región ocupe la Secretaría de Naciones Unidas. Esto es un tema clave también porque empiezan ahora a sonar muchos nombres para suceder a Guterres en Naciones Unidas. Obviamente el sur global está pujando para que sea alguien latinoamericano. Concertar intervenciones conjuntas de la CELAC en foros multilaterales, que acá va a ser importante. Después voy a leer el documento que también envió Xi Jinping recibiendo o celebrando esta reunión de la CELAC. Reconocer el trabajo de Honduras por su presidencia pro tempore de la CELAC, reafirmar la voluntad de diálogo entre los países para profundizar los lazos regionales, dar la bienvenida a Colombia en la presidencia pro tempore y refrendar su respaldo a la estabilidad de Haití. Fue también uno de los grandes temas. Haití, ¿qué hacer con Haití? Una de las discusiones que quedó abierta. ¿Qué hacer con la cuestión migratoria? Otra discusión que afecta sobre todo a Centroamérica y los estados del Caribe. Y después, cuestión arancelaria, donde ahí tenés mucha diversidad de opiniones, porque claro, primero es muy reciente y después como mecanismo de integración la CELAC no tiene mucho para hacer. Pero hubo algunas referencias a ese tema, sobre todo, Maduro, ¿no? Que apuntó fuertemente contra el gobierno de Donald Trump. Ahí también estuvo por primera vez Claudia Sheinbaum, también la vamos a escuchar en un ratito. Sheinbaum, que es la presidenta mexicana
que, debuta, ¿no?, allí en la CELAC, Sí. con un discurso también muy potente. Disculpa, y que viaja. Y que Porque viaja. López Obrador no salía de México. No salía de México, se tenía como esa política, ¿no?, muy arraigada. Bueno, Sheinbaum en este caso fue hasta Tegucigalpa y dio un discurso bien cargado de contenido también. Suele ser el estilo de Claudia Sheinbaum. Pero vamos a escuchar lo que decía Maduro. Maduro no viajó, pero envió su mensaje. Esto decía el presidente venezolano. Y despuntando este nuevo tiempo, la CELAC tiene grandes retos para reinventarse. Nuestra unión tiene que reinventarse y adaptarse de manera creadora a los tiempos que están en pleno proceso de desarrollo. Si la unión en la diversidad fue posible gracias a un gran diálogo entre las distintas corrientes y proyectos de opinión entre los distintos liderazgos, gracias a una correlación de fuerza abiertamente mayoritaria de gobiernos progresistas, unionistas, que neutralizaron a quienes pretendieron en su momento dividir, pero no lo lograron. Si nació en aquellas condiciones en los años 2009, 10, 11, 12, hoy la ofensiva que hay contra el mundo entero, contra nuestra región, para tratar de imponer una época de dominación imperial, nos obliga a plantearnos un despertar colectivo de la conciencia de los pueblos y los gobiernos que amamos nuestra soberanía, nuestra autodeterminación y tenemos un amor profundo por el sueño de un futuro en libertad, con soberanía e independencia, con prosperidad ganada y trabajada por nuestros pueblos, en unión fecunda. Ahí escuchaban entonces a Nicolás Maduro. Y quiero repasar algunos fragmentos de la carta que manda el presidente chino Xi Jinping celebrando esta reunión de los mandatarios en el marco de la CELAC. Dijo que el mundo está atravesando actualmente una transformación centenaria que se está acelerando y el sur global está creciendo con fuerza, dijo Xi Jinping. Dijo que además espera que los países y los pueblos de América Latina y el Caribe alcancen mayores éxitos en el desarrollo y revitalización y hagan mayores contribuciones al fortalecimiento de la solidaridad y la cooperación. Y después marca las relaciones entre China y América Latina han resistido la prueba de los cambios internacionales y ha entrado en una nueva etapa de igualdad, beneficio mutuo, innovación y apertura. Agrega que la confianza política mutua entre ambas partes se ha seguido profundizando, la cooperación práctica ha seguido expandiéndose y los intercambios entre pueblos se han vuelto cada vez más estrechos. China está dispuesta a trabajar con los países en la región para promover la construcción de una comunidad de futuro compartido para un nuevo y continuo desarrollo. Bueno, un Xi Jinping que entiende, ¿no?, que en este momento clave de la historia, donde se están dando muchos cambios, hay una reconfiguración a nivel global, una puja de poder muy fuerte. Bueno, la relación China-América Latina tiene que fortalecerse, a pesar de que la idea del gobierno de Trump es, asegurarse la región como zona de esfera de influencia exclusiva de Estados Unidos. Bueno, China hoy por hoy no acepta eso, digamos. Continúa fortaleciendo e insta la cooperación entre América Latina y el gigante asiático, entendiendo además que es algo que le conviene, ¿no?, a la región, porque más allá de la cuestión ideológica, después hay ciertos alineamientos de países como el nuestro, Argentina, pero El Salvador y demás, que están totalmente alineados a la política de Trump por una cuestión ideológica. El resto de los países entienden que dejar a China fuera del tablero político no sirve. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucha inversión en infraestructura, porque está también esta lógica de la negociación y los acuerdos en el marco del win-win, ganar-ganar de China, y hoy por hoy es imposible pensar una América Latina sin la cooperación con China. Uno de ellos es Perú. Bueno, Perú es uno de los casos más claros. Elocuentes. Porque la realidad es que a Perú, un país sumido en una crisis política gravísima, un país atravesado por diferentes conflictos, también entendió que la cooperación con China es necesaria. Se terminó de construir un puerto
increíble, ¿no? Porque la verdad que el puerto de Chancay, allí cerca de Lima, demuestra aparte la capacidad, ¿no?, que tiene China para llevar adelante este tipo de proyectos y fortalecer una región, porque aparte por ahí es que, bueno, tiene pensado China hacer un ingreso masivo de productos que después vayan premiando en toda la región. Así que China entonces envió su respaldo a esta cumbre, y quiero que escuchemos ahora a Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, que también se refirió a temas históricos para América Latina, que son, por ejemplo, los bloqueos. Los bloqueos en Cuba, los bloqueos también contra Venezuela. Esto decía la presidenta mexicana. Rechazamos el racismo, el clasismo, la violación a los derechos humanos y la criminalización de hermanos de nuestro continente que por alguna causa han tenido la necesidad de emigrar hacia el norte. Para nosotros, las y los mexicanos migrantes son héroes y heroínas que cuidan de sus familias en México, pero que también sostienen una buena parte de la economía de los Estados Unidos. También es menester decirlo fuerte y claro. Rechazamos, como lo ha hecho históricamente México, las sanciones y bloqueos comerciales que solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones de paz y prosperidad. No al bloqueo a Cuba, no al bloqueo a Venezuela. Escuchaban entonces a Claudia Sheinbaum posicionándose, como siempre lo ha hecho también López Obrador, en contra de las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales desde Estados Unidos. Para cerrar con tema China, recordemos que este año además se va a dar una reunión ministerial del Foro China-CELAC en China, así que, bueno, también se refirió a eso Xi Jinping, ¿no?, que espera ese momento, que también va a ser clave, ¿no? Y aparte va a estar Gustavo Petro. ¿Cuándo es eso? No sé bien cuál es la fecha. Está bien. Pero este año se va a dar el 5º foro. Y la pregunta es... el 4º, me parece. Todo el informe tuyo, te faltó algo, Argentina. Y Argentina, Milei mandó al vicecanciller. ¿Al vicecanciller? Al vicecanciller, sí. O sea, no hubo una representación fuerte de Argentina en la cumbre de la CELAC, era de esperarse. Qué vergüenza. En un foro donde estuvo Lula, donde estuvo, bueno, a ver, México, los dos países... en cuanto a importancia del PBI más importantes de la región, y después, bueno, para todo el plan un de desprecio por parte de este gobierno también a este tipo de organismos, que claramente tiene que ver con la cuestión ideológica, ¿no? Para todo el plan de recolonización yanqui de América Latina, Argentina juega un papel fundamental. Para todo, ¿no?, que es lo que charlábamos esta semana respecto de por qué el FMI le pone tanta plata a la Argentina históricamente. Porque es hundir al sur. Claro. Ahora, es muy importante lo de México, ¿eh? México, después de muchos años, vuelve a la senda de la revolución, ¿no? Se da vuelta y empieza a mirar con el porte que tiene México. Sí, reivindicaba Sheinbaum que se ha logrado, gracias a la llegada de López Obrador a México, dividir el poder político, dijo, del poder económico. Hoy no son la misma cosa, dando a entender, claro, que durante las décadas anteriores eran lo mismo, es lo que estamos viviendo hoy en Argentina, ¿no? No hay fronteras entre lo político y lo económico. Gobierna el poder económico en Argentina. Pero bueno, así como hablamos de Milei, lo de Milei es muy burdo, es muy evidente. Bueno, en el caso de Chile, por ejemplo, vemos a un Boric que también está rechazando una cooperación más estrecha con China y apunta más a una relación con el norte, no con Estados Unidos. Y ahí vemos es progresista, Boric. Ahora, mirá la región. Digo, porque el pensamiento... Boric no tiene continuidad. Entonces se viene un cambio político en Chile, es lo que comentan. Hay que ver de qué tipo, sí. Colombia, ahora asumió Petro la CELAC. Yo estaba viendo recién, leí, las elecciones en Colombia son en marzo del año que viene. Y Petro no tiene reelección. Claro. Lo de Bolivia, nos falta el informe de Ticona, ¿no? Pero es una disputa... Una caja de Pandora lo que puede pasar en Bolivia, sí. Sinceramente.
Elecciones 6 de agosto. Ahora hay elecciones en Ecuador, ¿no? Este fin de semana. Este fin de semana, sí, Claro, Noboa que contra balotaje. Luisa González. Bueno, González, hay que el ver. mismo panorama hace unos años, hay que ver. No le quiero quitar mérito a Ecuador, pero es un país que no desborda, ¿no? Ahora, va a ser importante, va a ser una muestra de lo que ocurre en el continente. Bueno, tenés a Lula, que Lula dice que quiere reelegir, pero que va a gobernar hasta los 90 años. Es complejo, ¿no? No hay recambio en el PT, al menos. No se ve. O yo no estoy informado. No, pero es un problema, creo, histórico en la región. Sí. Esto de los liderazgos fuertes y después la falta de continuidad en esos liderazgos. Bueno, evidentemente, me parece que en el caso mexicano se logró, ¿no? Por lo menos, aparte, hoy por hoy, Claudia Sheinbaum es la líder con mayor aprobación popular en América Latina y hasta en el mundo. Le compite a los grandes líderes, con lo cual ahí se da cuenta, ¿no? Pero claro, porque se asienta en lo que es la cuarta transformación. Ahí hay un proyecto de fondo que trasciende a los nombres y a los apellidos. Me parece que es por ahí. En el resto de América Latina lo que vemos son liderazgos fuertes, personalismos que se agotan con esas figuras. Con lo cual es un panorama bastante complicado, pero bueno, la CELAC, vamos a ver qué rumbo toma ahora con un Gustavo Petro, que está muy debilitado internamente en Colombia, pero que sigue siendo una figura muy relevante a nivel regional. Tiene un discurso que también seguramente lo va a reflejar en su presidencia de la CELAC. No solamente se fija en lo que pasa en Colombia, está constantemente hablando de América Latina y también de lo que pasa en el mundo. Es una de las voces más fuertes en contra del genocidio en Palestina, así que seguramente hay mucha expectativa en torno a lo que pueda hacer Gustavo Petro en esta presidencia, que además va a tener uno de los puntos claves en este año cuando se dé ese foro allí en China. 19 grados la temperatura actual, máxima 24 para este jueves 10